Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de del panorama para los migrantes en Estados Unidos, una vez que Donald Trump ya es prácticamente presidente de Estados Unidos, y vamos a ver qué es lo que les espera con estas políticas que todo indica que van a ser más fuertes con Donald Trump en cuestión del asunto migratorio, entre otros. Para ello tenemos que ver cómo están las situaciones, lo que hemos estado haciendo en los días pasados, dedicar un cierto de tiempo para informar de cuál es la situación de la comunidad migrante todavía al día de hoy, en donde terminó el gobierno de Biden y pareciera ser que estas amenazas de Donald Trump ya están surtiendo efecto, inclusive días antes de que él tomase la posesión de su cargo. Ya había muchos rumores sobre una actividad todavía más intensa de lo que es los servicios de migración en Estados Unidos. En pláticas con personas residentes en California, me están informando que hay una presencia de migración más intensa. Puede ser esto que sea realmente un aumento en las actividades de las diferentes instancias del departamento de lo que es la de migración, Homeland Security, ICE, pero también podría ser que este miedo que se ha infundido a lo largo de tanto tiempo ya esté poniendo más alerta a los migrantes a estar revisando y empezar a ver algo que a lo mejor antes, por la misma situación de ya estar un tanto acostumbrados a vivir en Estados Unidos creyendo que no les iba a pasar nada, a lo mejor pasaban por alto esta presencia de las diferentes instancias de lo que es los diferentes departamentos de migración, como el ICE, el ERO, el Homeland Security, entre otros. Bueno, y para ello pues tenemos que hablar de qué es lo que está pasando, hacia dónde está yendo todo lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos y cuál, en base a eso, cuál es la perspectiva que podría haber hacia adelante en cuestión en los diferentes temas que tiene que ver con la migración. Para ello, pues iniciamos con los Dreamers, que son estos migrantes el día de hoy ya jóvenes que llegaron en su niñez y que pues sin deberla ni temerla pasaron a ser migrantes indocumentados, pero que estudiaron, que crecieron en Estados Unidos sintiéndose parte de el país y que se intentaba impulsar el Dream Act, en donde se les iba a dar papeles. Sin embargo, eso fue durante el gobierno de Barack Obama, no se logró, y lo único que se pudo hacer fue una orden ejecutiva que impulsó Barack Obama, donde se les daba un estatus temporal de poder estar sin poder arreglar papeles propiamente dicho, arreglar su residencia para después la ciudadanía, pero sí que les ayudaba a poder tener mejor acceso a los servicios educativos, también a estar libres del temor de poder ser detenidos, y en donde muchos migrantes se vieron beneficiados. Igual es un programa que por los diferentes temores de la población, no todos lo solicitaron. Una vez que entra Donald Trump, él suspende el que se pueda inscribir más personas, intenta durante su primer mandato echarlo abajo, y pues nos encontramos el día de hoy con esas amenazas, primero de querer sacar absolutamente a todos. En uno de los análisis que hice sobre de la posibilidad de sacar a los millones que está diciendo, uno de ellos era exactamente a estas personas, que estos que gozan con esta orden ejecutiva de protección para ellos, en el cual, por ser orden ejecutiva, Donald Trump puede eliminarla. En su primer mandato la intentó eliminar y no pasó porque no siguió el debido proceso. Si él hubiese seguido las reglas de la ley para quitar esta orden ejecutiva, se hubiese eliminado, y muchos de estos jóvenes, muchos de ellos ya señores,
no hubieran podido volver a renovar y se estarían viendo con problemas de esconderse o hubiesen empezado a ser detenidos para ser regresados a sus países de origen. Bueno, una cosa es lo que ha hecho el discurso de Donald Trump. Primero habla de sacarlos, después dice que a lo mejor se quedan y aquí presentamos un artículo del portal El Tiempo Latino titulado Alivio para los Dreamers, senador Schumer dispuesto a trabajar con Trump para garantizar el DACA y otras políticas migratorias. Aquí nos dicen que todavía hay esperanza para los Dreamers, incluso con Donald Trump en la presidencia, ya que el senador Schumer está abierto a trabajar con el presidente electo para garantizar la seguridad de los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA. Este senador, para el que no los conozcan, es un senador demócrata que ha estado muy activo, muy presente en todo el debate migratorio ya por muchos años allá, cuando se estaba intentando impulsar esta reforma migratoria por parte de John McCain de los republicanos y el senador Kennedy de parte de los demócratas, en el cual uno de los principales impulsores y que apoyaban esta reforma era este senador. Pero que pues evidentemente no se logró y ha seguido trabajando para apoyar a los migrantes. Bueno, aquí nos dice que en una comparecencia que tuvo este senador, él identificó las posibles áreas de colaboración con la administración entrante de Donald Trump, en donde parece ser, decía el senador, que a Donald Trump le agrada el DACA. Aquí nosotros hace algún tiempo informamos de estas personas, cómo los flujos migratorios han ido cambiando, y actualmente se empiezan a dejar sus lugares de origen personas mejores preparadas. Estoy leyendo ahorita un artículo sobre las personas venezolanas que están dejando el país, bueno, desde el 2000, el reporte que estoy leyendo es del 2022, en donde habla que la mayoría tienen unos estudios bastante avanzados. Y uno de los reportajes que logramos nosotros aquí transmitir fue el de la cantidad enorme de dinero que se ahorra de repente Estados Unidos cuando recibe a estas personas ya preparadas, en el que no tienen que invertir por su educación, llegan ya educados a Estados Unidos y evidentemente es un dinero que se ahorran en Estados Unidos cuando los aceptan y ingresan en las filas laborales. Lo mismo pasaría en este caso con DACA. Si él decidiese sacarlos, estaría mandando a muchos jóvenes que ya tienen inclusive títulos universitarios, que ya están trabajando y produciendo en el país y que ya le costó a Estados Unidos esta educación a estas personas. Al regresar a sus países estaría haciendo precisamente eso, perder ese dinero que ya se invirtió en ellos, y si esto fuese bien aprovechado por los países de origen de los migrantes, pues sería una ayuda para estos países. Habría que ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Trump normalmente no se le reconoce por su manera coherente a veces de actuar, hace cosas alocadas, pero sí ha cambiado un tanto en este discurso en contra de las personas con DACA. Habrá que ver qué es lo que pasa. Es un futuro incierto, lo cual realmente pues no es que del todo ni negativo ni positivo, ¿no? Pero sí hay un gran temor, no tanto por estas personas que tienen el DACA, sino porque todos sus padres son indocumentados, y entonces al tener ya el gobierno la información de estas personas porque han estado solicitando este alivio migratorio, esta protección, pues quizás no podrán ir por ellos, pero sí podrían ir por sus padres. Se ha estado hablando bastante, o actualmente hay muchos talleres para informar a los migrantes, y se habla mucho de lo que se debe de hacer si migración llega a las casas, el no abrir, el que un niño nunca abra la puerta, que sea un adulto, que no, básicamente que no les permite entrar, que siempre haya una ventana o algo, una barrera que impide que las personas entren a sus domicilios. Pero en estos mismos talleres que ha habido, ya se reconoce que muy pocas veces ya llega ICE directo a una casa, a menos que ya tenga una orden de aprehensión, en la cual pues no es de que les quieran abrir, sino que si no abren, ICE tiene toda la autoridad para poder entrar, si es una orden judicial. Entonces estos consejos que se están dando de no abrir la puerta y eso a veces no funcionan, porque muchas de esas veces hay, a sabiendas de eso, ya está esperando en las calles, esperando con el apoyo a veces de la policía local a parar a las personas que van manejando, a sabiendas que no es
el policía los para y asegura que es la persona que está buscando ICE, y una vez que sí, ya le dice a ICE que puede proceder y arrestarlos. Igual hay veces que es en los estacionamientos de de las empresas, en el cual va modificando sus tácticas ICE precisamente para poder detener a las personas, y aquí pues sería esas de las situaciones. Y en ese contexto tenemos este artículo del portal El Informador USA que dice: ¿qué implicaría que las autoridades de Estados Unidos detengan a indocumentados en lugares sensibles? ¿Qué es un lugar sensible? Esto durante la administración de Barack Obama se estableció que iban a ser lugares sensibles, en el cual bien son escuelas, iglesias, centros de salud, lugares, por ejemplo, bodas o funerales, en donde a partir de el gobierno de Barack Obama, que es el que más migrantes había deportado, más que cualquier otro, donde rompió récords, se le decía que él es el presidente que más migrantes había deportado, y es real. Sus políticas fueron bastante agresivas en contra de la comunidad migrante indocumentada, pero dentro de eso igual salieron este alivio migratorio como fue el DACA, pero también esto de no ir hacia los lugares sensibles. Aquí se le hace una pregunta a Tom Homan, quien será el zar de la frontera, en el cual dijo que esa política de no asistir a lugares sensibles estaba en revisión. Aquí el asunto es que esto de lugares sensibles, no poder ir a una escuela, a una iglesia, algún evento o algo así, esto depende de si reciben un permiso estas personas. O sea, ellos no pueden llegar a estos lugares a menos que los encargados de esos lugares les permitan que lleguen, ¿no? La ley esta que los está ayudando para que no hagan eso es la guía de Morton, la cual se ha mantenido desde el gobierno de Barack Obama y durante la actual administración de Joe Biden, en la cual está avalada por el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, en la cual se amplió inclusive hasta parques infantiles, refugios para personas sin hogar, centros de respuesta de emergencia, así como refugios contra la violencia doméstica, entre otros. Y aquí es donde, por ejemplo, entra en choque estas acciones que se han hecho en Texas, en donde ya la ley le pide a los hospitales que pregunten sobre el estatus migratorio de las personas que llegan, en el cual igual no siempre se informa que esta ley, si bien es cierto que les pide a los hospitales que pregunten el estatus migratorio, si la persona no quiere decir cuál es su estatus migratorio, no hay ningún problema, el hospital tendrá que continuar prestándole el servicio. Pero evidentemente mucha gente, lo hemos dicho, al llegar a una sala de hospital en urgencias, que están queriendo que reciban a su familiar, posiblemente no sepan esta información y la notifiquen, y es posible que el hospital informe al ICE, y el ICE con el permiso del mismo hospital pueda llegar y arrestar a las personas que estén ahí. Aquí en este artículo dicen que se prevé un problema de política pública, esto según un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, en la cual dice que poner fin a esta normativa de lugares seguros es un gran problema de política pública para las comunidades, y dijo que es necesario que exista un equilibrio en la aplicación de la ley. Evidentemente aquí casi siempre se busca el que se vean los beneficios de los migrantes, pero la realidad es que estos lugares, el no permitir que se vaya en lugares sensibles, es también para mantener cierta estabilidad económica en los lugares en donde viven los migrantes. En Estados Unidos depende la capacidad económica de las personas, es donde viven. Entonces es muy fácil saber en dónde viven las comunidades latinas, sobre todo los migrantes indocumentados, porque los salarios que tienen ellos son más bajos que los de un ciudadano. Entonces evidentemente hay barrios completos que la mayoría son migrantes indocumentados. Entonces sería fácil el ir a las escuelas, a centros comerciales y empezar a hacer esas detenciones. Entonces el pedir que no se haga eso precisamente para no crear una desestabilidad, porque a Estados Unidos le conviene. Él sabe que tiene demasiada gente para deportar. O sea, si realmente se lo propone Donald Trump, puede hacer esas deportaciones masivas que él dice que él prometió, pero sí causarían un golpe
muy fuerte a la economía norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empezar a jugar con los números, a cuántos detengo al día. Aproximadamente, por ejemplo, durante la administración de Barack Obama fueron aproximadamente 300,000 personas que fueron deportadas por año, lo cual Donald Trump, que debe ser un esfuerzo mayor con la mejor tecnología que se tiene, con los recursos que va a tener porque tiene mayorías en ambas cámaras, pues puede reportar hasta 500,000 de personas por año, y esto para lograr, por ejemplo, pues las cifras que él está diciendo. Pero al sabiendas que puedo ir hoy y sacar a unos cuantos y mañana a otros y a otros tantos y empezar a distribuir de dónde estoy sacando la persona, precisamente para no desestabilizar toda la región. Para que se sepa más o menos la importancia que tiene la comunidad migrante en general, documentados y no documentados, durante los atentados de septiembre 11 se cerró la frontera y duró muy pocos días cerrados por los flujos migratorios, en este caso el comercio que hay de los mexicanos que entran a comprar, pero también de los empleos que generan eso, los migrantes que hacen negocio, que están de una u otra manera en la franja fronteriza. Se vio que al detener eso, los negocios empezaron a ir hacia abajo. Hay muchas empresas que el día de hoy invirtieron en la comunidad migrante. Por ejemplo, los bancos tienen muchos créditos que digamos ganarían a lo mejor en los hipotecarios si llegan a sacar una familia completa y no tiene quien se quede con la casa, ahí ganarían. Pero el día de hoy hay muchos migrantes indocumentados que ya poseen tarjetas de crédito, que las están usando, que tienen buen crédito porque son trabajadores, porque son cumplidos, y que en dado caso de que sacaran, los bancos empezarían a perder exactamente por ese dinero que ya no podrían cobrar porque el migrante ya ha sido deportado. Lo mismo con empresas que en donde por ejemplo, AT&T, que ya tiene una cadena prácticamente completa dedicada a la atención a los migrantes de habla hispana, en el cual el sacar a la comunidad indocumentada pues reduciría bastante el número de personas a las que están prestando su servicio. Y como esas, muchas empresas que el día de hoy de donde están sacando dinero es precisamente de la comunidad migrante. Se han estado entregando informes por parte del gobierno de México para dejarle saber a Donald Trump la grande aportación que hacen los migrantes, en especial los mexicanos de Estados Unidos. Aquí en México se habla de que se alcanzaron casi los 65,000 millones de dólares por concepto de remesa, cuando eso representa solamente un 25% a lo mucho de lo que realmente ganan los migrantes, dando por entendido que el 75% de lo que ganan queda en Estados Unidos para seguirse invirtiendo y para seguir generando riqueza. Por lo cual se debe de tener mucho cuidado por parte del gobierno norteamericano en cómo toma estos asuntos de la migración, y para poder que no afecte demasiado a los intereses de Estados Unidos. Nunca se van a fijar en el bienestar de la comunidad migrante. Por último, para cerrar esta entrega, vamos a hablar, por ejemplo, de las deportaciones que existieron en el 2024, en el cual el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el mejor conocido como ICE, informó que a pesar de las continuas limitaciones de recursos, en el año fiscal del 2024 se rompió récord en personas desalcadas de Estados Unidos desde el 2015. Y aquí me recalco esto, con recursos limitados. Una de las cosas que hizo Donald Trump en su primer mandato es estar pidiendo dinero, que dijo que México iba a pagar por la ampliación del muro. Al final México no pagó ni un centavo por eso, y para que Donald Trump pudiera hacer esas remodelaciones que al final yo creo que beneficiaron nada más a él y al grupo de personas que lo apoyaban, que son los que hicieron esas remodelaciones que han de haber estado súper caras, pero él hizo como una llamada de que estaba en estado de emergencia el país, algo así, para poder acceder a ciertos recursos para poder hacer esa ampliación del muro. Aquí lo mismo, si él realmente quiere sacar, puede hacer lo mismo. Si el ICE ha roto récord en el 2024 bajo una administración amigable supuestamente como la que es de Joe Biden con el Partido Demócrata, pues ¿qué se puede esperar cuando Donald Trump, republicano, con un discurso totalmente xenófobo que ha estado diciendo, insistiendo y lo seguirá haciendo, que lo peor de lo peor son los migrantes, puede llegar a ser con recursos ilimitados o al menos muy, muy amplios, en el cual, bueno,
habrá que tener cuidado, y esto lo digo para que no se tenga también tanto miedo solamente de Donald Trump, sino se tienen que buscar políticas que ayuden, porque en sí el enemigo del migrante no es Donald Trump, el enemigo del migrante es el sistema que está rigiendo en Estados Unidos, y que independientemente de quién esté al frente de la Casa Blanca, el sistema sigue aprovechándose y abusando de la comunidad migrante. Aquí nos dice, por ejemplo, que el ICE dice que las órdenes de retención son herramientas críticas para la seguridad pública que le solicitan a agencias del orden público federal, estatales y locales a mantener la custodia de un no ciudadano hasta por 48 horas más allá del tiempo en que el individuo hubiese sido liberado. Esto le permite al ERO, que es otra de las dependencias que tienen que ver con el asunto migratorio, que es la Oficina de Detención y Deportación, esto le permite a ellos arrestar a no ciudadanos en entornos de custodia seguras. O sea, cuando una persona por cualquier situación llega a una instancia de la policía, pueden ser detenidos hasta por 48 horas más, hasta que esta Oficina de Detención y Deportación llega, los agarra y los traslada a un centro de detención. Entonces, y eso echa a andar la maquinaria de la que hemos hablado en el video de los centros de detención en Estados Unidos, en el cual son empresas que están, centros de detención que están administrados por empresas privadas, las cuales generan mucho dinero, igual para unos cuantos que son los que tienen esa posesión de estos centros de detención. Aquí, por ejemplo, de las cosas que informan es que el ERO utiliza la capacidad de detención para dos tipos de poblaciones. Al menos en el 2024 fueron dos tipos de poblaciones para las cuales se estuvieron deteniendo. Una fue a los no ciudadanos arrestados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la frontera, que fueron posteriormente trasladados a la custodia del ERO. O sea, los que agarra ICE, Border Patrol, lo que sea, pasan hacia ellos. Y los otros son aquellos no ciudadanos con antecedentes penales arrestados por ERO en el interior de Estados Unidos. La cifra de no ciudadanos bajo custodia del ERO aumentó de 36,845 a finales del año fiscal del 2023, que va de octubre a octubre, si no me equivoco. Subió de 36,800 a 37,687. O sea, casi mil personas más. Pero nos podemos dar cuenta cómo eso nada más son de las personas que están detenidas, no está hablando de las personas que han sido deportadas. Aquí lo que sí informan es que de las 271,484 personas no ciudadanos deportados por ERO en el año fiscal 2024, estas personas fueron a parar a 192 países. No informan qué países fueron, en qué cantidades. Evidentemente, habiendo más mexicanos, lo más seguro es que fueron más a México. Aquí él informó que el ICE y el ERO están comprometidas con mantener a las personas bajo su custodia seguras. Esto incluye responder rápido y efectivamente a las necesidades médicas de aquellos bajo custodia del ICE. Yo informé de las situaciones que habían hasta antes del 2018, que es cuando yo puedo estar en un centro de detención y hago una denuncia sobre violación de derechos y tortura en esos centros de detención, en el cual por salir del centro de detención ya no sigue su curso, se para, pero que sí en el 2019 se abre una instancia a raíz de tantas denuncias que hubo, en donde empiezan a revisar que realmente se esté haciendo esto que deberían de hacer. ICE contrata a estos centros de detención para que otorgue ciertas cosas a los detenidos, porque no son prisioneros, son detenidos, en lo que se aclara su instancia migratoria y sea que se les permite estar fuera en libertad, o si son deportados o se les permite una salida voluntaria, o lo que decide el juez, pero que no son detenidos y por lo tanto se deben de respetar sus derechos, algo que no se daba. En la actualidad desconozco, no he tenido contacto con nadie que recientemente haya salido de un centro de detención para ver cuáles son las condiciones en las que se están llevando a cabo estas detenciones y si se está cubriendo con el protocolo, porque es otra de las cosas que los detenidos no conocen el protocolo. Los abogados no llegan y le dicen al detenido, estos son tus derechos, y en dado caso de que no se den, haz esto. El abogado llega y pues lo que quiere es sacarte de ahí, ya sea para que estés libre en Estados Unidos o para que te regreses a tu país. Pero creo que ahí sí también es una de las labores que tendría que hacer los consulados mexicanos allá en Estados Unidos, el lanzar información
a la comunidad para decir cuáles son los derechos una vez que eres detenido, ya sea por las fuerzas del orden o por migración. Conociendo sus derechos, igual esto puede ayudar a que muchos de los detenidos, si son violentados sus derechos, puedan denunciar y con ello quizás alcanzar algún estatus de algún alivio migratorio. Aquí también, bueno, como vimos, pues, perdón, de las personas que han sido deportadas son 271.484, si ven, con recursos limitados. Si hubieran ilimitados, habría que ver cuántos. No se especifica aquí y hay que revisar esos números si estos nada más son las remociones efectuadas por ERO. Y si entran todas ahí, ¿qué pasa con las detenciones en los puertos de entrada o en la mera frontera? Si se sacan rápidamente, si pasan o no pasan a través de eso. Recordemos que tuvimos título 8, título 42, en el cual serán salidas expeditas, las cuales habrá que revisar en qué números entran y si entran de esta manera. Si esto entra también en aquellos que de repente, pues por las condiciones deciden regresar o tienen alguna salida voluntaria, o si son simplemente deportaciones. Término deportación es una persona que vio un juez y el juez lo manda a que salga del país. Están otras, el caso de un servidor en el cual fue una salida voluntaria en el que el juez me permite salir y salgo tranquilamente caminando por la frontera como si hubiera entrado bien, y que no se especifica qué cubre, si nada más son deportaciones o qué otro tipo de situación hay, porque igual cuando los agarra migración, si ellos deciden firmar y salir en automático, no se considera una deportación, sino una salida voluntaria, que muchas veces se le está informando actualmente a las personas que cuando sean detenidos no firmen ningún papel a menos que esté su abogado con ustedes, porque en muchos de esos lo que se puede firmar es una aceptación de que quiero salir, y Estados Unidos no puede sacar a los migrantes si no se les ha seguido el debido proceso. Ya dijo Claudia Sheinbaum que no va a recibir a aquellos que no se les haya respetado su debido proceso, y ese es, una vez que una persona es detenida, tiene todo el derecho de que la misma ley lo proteja. Si una persona tiene miedo de regresar a su lugar de origen porque hay violencia en ese lugar, supongamos aquí, últimamente se ha hablado de Sinaloa, que la violencia ha aumentado, Guanajuato, el estado más violento, puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me den un asilo. Lo más seguro es que inicie su proceso. Estados Unidos diga, yo no te creo, no te voy a recibir, pero hay otras leyes migratorias que permiten que si tú dices, yo no me siento a salvo de regresar a México, o si eres de otro país, decir, no me siento seguro de regresar a mi país de origen, sea cual sea, está el tercer país seguro, en donde hay otros países que pueden aceptar esa solicitud, y así lo que está pidiendo el migrante. Entonces, por eso es importante hablar con los abogados, informarse mucho antes que esto llegue a pasar, y ojalá que no le pase a nadie, pero hay que estar informados para que puedan reaccionar de una manera rápida en dado caso de que lamentablemente pudiesen ser detenidos. Para terminar aquí, cabe señalar que de estas personas que han sido detenidas, de los 272,000, poco más, 47,885 son por agresiones. Tener cuidado, a veces en el trabajo, en cualquier lugar empieza a haber pleitos y eso se consideran agresiones, inclusive puede ser que tener mucho cuidado, si la policía te detiene y das un manotazo, se puede considerar como una agresión, aunque sea un impulso, un reflejo. Tener mucho cuidado porque hay personas que son racistas y que utilizan cualquier cosa para esto. Agresiones y delitos sexuales también son 16,552. Delitos de armas, 10,862. Allanamiento de moradas con fines de robo, 9,453. Robos, 4,906. Homicidio, 2,699. Y secuestros, 2,423. Son los números que dan. Y aquí, como vemos, de los millones de mexicanos, de los millones de migrantes que hay en Estados Unidos y de los que se están deportando, si vemos la criminalidad o la violencia que hay es relativamente mínima. Ojalá y no hubiera ninguno, ¿no? Pero hay muchas cosas atrás de todos estos delitos que se están enumerando aquí, y los números son esos, no son todos, que es el discurso que utiliza Donald Trump
para ampliar este odio hacia la comunidad migrante. Para terminar, en este artículo que fue tomado del portal New Jersey Hispano, dice que de todos estos más de 271,000 individuos removidos, 237 eran conocidos o presuntos terroristas, un aumento del 70.5% en comparación con el año fiscal del 2023, y 8 eran violadores de los derechos humanos, para un aumento del 33% en comparación con el año fiscal. Y recordemos, cuando en estos números que digo que no todos son, habrá que ver porque fueron repatriados a 192 países. Habrá que ver, no se informa aquí, a qué países fueron y de dónde son estas personas que fueron sorprendidas haciendo estos delitos, para no generalizar, que igual lo general en la comunidad migrante en general, lo que van a hacer Estados Unidos es a trabajar y vivir lo mejor posible en paz para contribuir con Estados Unidos, así como con sus lugares de origen. Este es un poquito del panorama de lo que está pasando ahorita y lo que se espera que pase una vez que llegue Donald Trump ya a implementar sus amenazas que ha hecho hasta el día de hoy, y pues habrá que darle seguimiento para ver qué tanto cambia, qué tanto se pone más difícil la situación. Como digo, a mí ya me han dado reportes de que sí hay una presencia más notoria de migración en las calles en algunas ciudades allá en California. Déjenos saber en los comentarios si está pasando o si simplemente todo aparentemente es igual. Es muy importante informar, no para que la gente se confíe de que, como he dicho, que esto siempre se da, sino para que esté preparada, pero también para que no se alarme. Una de las mejores maneras para poder enfrentar todo este tipo de problemas es estar calmado y tener la mayor información posible. Estaremos haciendo entregas y publicando en la página de Facebook diferente información sobre los derechos de los migrantes, pero no hay nada mejor que hablar con algún abogado de inmigración. Cada caso es único. Por mucho que se pueda parecer el caso de una persona con el de otro, siempre hay ciertas particularidades que lo puede hacer completamente diferente. Es muy importante hablar con un abogado, tener esa asesoría legal especializada para que pues el resultado en una posible y eventual detención sea el menos perjudicial para el migrante. Bueno, por mi parte es todo en esta entrega. Como siempre, de favor, compartir esta información con la mayor cantidad de personas que se pueda, pasar la voz, hacer preguntas en los comentarios. Haré una entrega. No me gusta contestar directamente en el chat de los comentarios porque de repente se queda ahí y entra como para controversias. Hay preguntas que no tienen ni siquiera que ser contestadas, son un tanto agresivas. Se dice que por ahí alguien de repente escribe, vas a borrar lo que puse. No, lo dejo a consideración de cada quien. Todos somos libres de pensar lo que queremos. Se ha hablado de que no hay información. Todo lo que se doy a conocer aquí está respaldado por diferentes medios de comunicación, más una amplia investigación que se va haciendo conforme van saliendo las noticias para ver exactamente cómo está la situación en todos lados. Darle like al video y pues seguir aquí acompañándonos hablando de migración. Muchas gracias y hasta la próxima.